Presenta Movistar. Pensando en vos, te damos un cambio de pantalla gratis. Gerardo Zambrano no precisa presentación. Todo el mundo en la agropecuaria y afuera sabe perfectamente de quién se trata. Es naturalmente uno de los empresarios más importantes del sector y referencia para los productores en general y para aquellos analistas del sector también. De manera que te invitamos para que nos des un panorama sobre cómo ves que cierra el año y después vamos a hablar también de las perspectivas. Bueno. Porque me parece que en este momento donde hay situaciones muy complicadas es bueno que digas alguna cosa. Bueno, un gusto primero que nada estar acá contigo y con la audiencia. Y bueno, realmente estamos en un país complicado, ¿no? Y dentro del país obviamente el sector agropecuario siempre ha sido y será, digamos, el motor de la economía y donde pasan y donde se reflejan todos los problemas y las dificultades que pueden estar dentro del país reflejadas a partir de las dificultades o no que puede tener un sector agropecuario. Yo creo que ahí estamos básicamente de acuerdo, por lo menos aquellos que estamos vinculados al sector agropecuario directa o indirectamente. Los que no están muy de acuerdo, porque parecen no entenderlo, son los representantes del gobierno. Claro, yo te diría que, a ver, siempre ha sido un esfuerzo muy grande que ha hecho, inclusive a través de las exposiciones del Prado, etcétera, de tratar de acercar el campo a la gente de la ciudad, porque la verdad que la gente está en la ciudad. O sea, vos mirás los 3 millones y algún habitante que somos y la concentración es en la ciudad. Y la ciudad realmente no entiende muy poco de lo que es el campo. Ya hemos visto representantes políticos que no saben ni lo que sale de una vaca o de una oveja. Sí, y estamos hablando en general, no del actual gobierno, de todos. Entonces, yo diría que todo ese tipo de cosas evidentemente hacen que la necesidad de que el campo se conozca más, o se conozca más la importancia del campo en la ciudad. Y como tú decías, la verdad que el gobierno en ese aspecto no solo ha sido insensible, sino que también ha demostrado en determinados periodos y ocasiones, ha demostrado la falta de conocimiento que tiene, como cuando el presidente hablaba del arroz, diciendo como desconociendo realmente lo que se producía en calidad y en cantidad comparativamente en el mundo, teniendo un ministro que en ese momento era arrocero como era Tabaraguerre, o la dificultad de hace poco, o los problemas que de hace poco que comparan el turismo con el sector agropecuario, dándole más importancia al turismo que al sector agropecuario, como se sabe que y eso que tenemos un antecedente como la crisis del 2002, gracias al agro que el país salió adelante. Yo creo que es histórico, ¿no? Yo creo que aparte no hay ni que mirar la historia. Tú miras qué es lo que hace el país, qué es lo que produce, qué es los productos exportables, cuáles son los montos. O sea, el análisis, cualquier mínimo análisis no resiste más que decir que el sector agroexportador es sin ninguna duda el sector más importante de la economía nacional. Después hay otros que por supuesto, hay un sector industrial, hay un sector comercial, hay otros sectores, pero la máquina, el motor, es el sector agropecuario. Quien no entiende las dificultades de un sector agropecuario o las bondades de un sector agropecuario es no entender o no querer entender lo que es la economía del país. Y eso para mí es lo que está pasando. Acá hay reclamos permanentes de distintos sectores y básicamente del año pasado, de este enero, que empezamos con el tema de Un Solo Uruguay, donde realmente son reclamos genuinos, basados sobre estudios concretos, profesionales serios, y no ha habido no solo ninguna respuesta de parte del gobierno, sin ningún tipo de sensibilidad de intentar entenderlo. Entonces, lamentablemente uno tiene que decir, hay que seguir peleando día a día con el oso para tratar de subsistir y bueno, y tratar de llevar esto a un cambio de mentalidad del gobierno que realmente entienda la importancia del sector agropecuario. Y si querés, o en algún momento, podemos analizar los distintos rubros. Te iba a decir, no todos los rubros son iguales, porque a veces desde las esferas de mando meten una decisión que engloba a todo el mundo, y todo el mundo son muchos los subsectores con problemas totalmente diferentes. Aparte uno habla, por ejemplo, yo qué sé,
Yo siempre veo que el país, Uruguay es un país ganadero, básicamente. Es agrícola, ganadero, ganadero agrícola, hay forestación, hay otros rubros, por supuesto, la parte de lechería, pero yo digo, básicamente por la estructura es un país ganadero. Y dentro de eso la ganadería, la explotación ganadera, la producción de carne, diríamos, es la que menos mal está. ¿Por qué? Porque básicamente hay muchos mercados, buenos mercados, a una buena industria frigorífica, en fin, que le pone un valor agregado importante, o sea que no quiere decir que esté bien, es la que yo digo que está menos mal, pero después vos vas a sectores, como el sector lechero, que realmente tiene dificultades hace años, reclamos lógicos, justos, tenés problemas sindicales, que si querés también lo comentamos, como el tema de Conaprole, que dificulta aún más un sector, que realmente está con dificultades. Un sector agrícola de secano básicamente, que es un sector donde ha tenido dificultades en la soja el año pasado, ahora ha habido un buen cultivo de invierno, pero me dijeron, en una cena anoche, de que el equilibrio del costo de una cebada está en el entorno de los 4.000 kilos. Y para sacar 4.000 kilos de cebada, para cubrir el costo, realmente el riesgo es demasiado grande. Y eso que han tenido, o están teniendo, o estamos teniendo una cosecha de invierno muy buena. Hay una esperanza centrada en lo que es la cosecha del próximo soja del próximo verano, que esa sería, diríamos, la forma de acomodar algo, o la forma de realmente terminar mal del todo el sector. Tenemos un sector, diríamos, forestal, donde ese siempre ha estado, no digo dinámico, pero siempre ha estado estable, donde hay interés en la compra de tierras forestales, donde hay contratos que se hacen con las papeleras realmente interesantes para quien quiere plantar árboles. Y bueno, y después tenemos un sector arrocero, donde realmente el costo que tiene, por más calidad y cantidad que se produzca, realmente tiene dificultades. Así que si uno mira todo el entorno, y las dificultades no son básicamente por los mercados, como escuché también a la ministra, creo que hablaba de que el problema está en los valores de los precios internacionales de los commodities. Eso no es así, porque realmente los commodities están valiendo, por supuesto valieron más, ahora valen menos, pero acá el problema está en la concentración de los costos que uno tiene para producir, la falta de competitividad que uno tiene en la región por el tipo de cambio, y no está centrado en lo de afuera. Yo veo que los problemas realmente los tenemos adentro y los complicamos más adentro que afuera, porque hay mercados, Uruguay tiene mercados, tiene credibilidad, diríamos hoy la globalización, tiene acceso a todos, diríamos, los valores y las posibilidades de venta que tienen los productos exportables, pero que lo que tiene es un costo interno terrible, un Estado pesadísimo, burocrático, un tipo de cambio que se desfasa en la región y nos hace perder competitividad. Entonces todo ese combo interno es lo que nos dificulta algo que podría ser mucho mejor de lo que estamos viendo. Mira, a propósito de lo que estás diciendo, los otros días escuchaba la opinión de un empresario destacado que decía que para ser competitivos en el Uruguay, el dólar debería estar a 39 pesos. Y estamos tan lejos de eso que... Y sí, o sea, el tipo de cambio es un factor fundamental, porque la verdad que ha hecho un tipo de cambio, que es verdad que el dólar en el mundo evidentemente ha tenido un debilitamiento, que ahora por determinadas correcciones está mejorando el tipo de cambio, pero yo creo que eso tiene que ir acompasando la región, más que, diríamos, viendo qué pasa en el mundo, que eso se refleja automáticamente. La región es la que nos permite a nosotros buscar la forma de ser más o menos competitivos, porque competimos con ellos en las exportaciones, en lo que producimos, en lo que exportamos, e inclusive hasta lo que mismo le exportamos a ellos mismos. Entonces todo ese combo hace que el tipo de cambio sea fundamental para lo que es la producción primaria y la agroexportación, o cualquier tipo de exportación. Y ese es uno de los problemas serios que hay, que en determinado momento toda la política económica o la política cambiaria apuntó justamente a frenar el tipo de cambio, a tener un tipo de cambio que beneficiaba a los productos importados, al consumo interno, a un montón de factores, pero dejaba de lado la principal parte de la economía, que hace bien para hoy, pero malo para mañana. O sea, ese consumo interno limitado a restricciones básicamente monetarias, ¿no? Ayer me decía un productor, mirá, y cada vez estamos peor. Y te voy a decir por qué tengo esa sensación, me decía el hombre, que para él era una convicción total y absoluta. Y si yo comparo los precios del año pasado que había para Navidad, porque tiene una cantidad
de gente en su entorno y sale a hacer las compras y andaba en eso, lo encontré, y me dice, esto el año pasado valía muchísimo menos que ahora. Y lo que lo multiplicaron en el valor está enormemente por encima de la inflación. Entonces cada vez estamos peor. Evidentemente, o sea, el tema, uno si mira, sale, yo voy bastante seguido a Estados Unidos, y si uno hace realmente comparaciones de ir a un supermercado en Estados Unidos o un supermercado acá, la diferencia realmente es abismal. Bueno, vos vas con $100 a Estados Unidos, comprar una cantidad de cosas en el supermercado. Acá compras una. Entonces, digo, todo ese tipo de cosas son las que uno tiene que analizar y se debe fundamentalmente, digamos, a una política económica o básicamente más que la política económica, que ha sido una continuidad de otras políticas económicas, es una política interna donde aparecieron los planes sociales, donde aparecieron los problemas en los entes públicos, en las empresas públicas, o sea, un montón de dificultades, los problemas en campo, o sea, hay un montón de cosas que en definitiva las termina pagando la misma gente que vive acá adentro, y los trabajadores también, porque es un error pensar de que esto, en definitiva, o reivindicaciones salariales, o problemas sindicales, ¿no?, que todo eso va a favor de los trabajadores. Es peor. Cuando la economía de un país no funciona, los más perjudicados, en definitiva, van a ser los trabajadores y la gente con menos recursos, ¿no? Bueno, cada día hay más gente del seguro de paro y cerrando empresas. En estas horas yo anduve por el 18 de julio y me sorprendieron la cantidad de negocios que habían cerrado. Pero es que, a ver, hay cosas que uno no puede hacer, que es que las cosas que vende valgan más. Lo único que uno puede hacer es que los costos que tiene, tratar de reducirlos hasta el mínimo, que es con el cierre de la empresa. O sea que lo que uno no puede hacer para un lado, lo tiene que hacer para otro. En los campos, y personalmente el mío, yo tenía puesteros y yo he cerrado los puestos y he concentrado de repente la gente en el casco principal, obviamente sacando gente, limitando, o sea, un montón de costos, para hacerlo un poco más viable. Y la verdad que eso quiere decir que el trabajador rural, con todas las reivindicaciones que tuvo y todas las cosas que teóricamente a nivel sindical le dieron, es mejor. No te quepa duda que es mucho peor. Hay un desempleo enorme, pero no solo en la ciudad que lo vemos a diario, lo vemos en el campo, que no era el común denominador. Hoy ofertas de campo, en el campo, de gente capaz, realmente con recomendaciones, hoy abundan, cuando antes era muy complicado conseguir un personal para el campo que fuera serio, si no era un gurí irresponsable. Entonces, todas esas cosas que, claro, que yo estoy seguro que el gobierno las mide, estoy seguro que el gobierno las tiene medidas. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen que salir con otro discurso porque faltan un año para las elecciones, ¿no? Bueno, y ese es otro problema que tenemos por delante, las elecciones. Y bueno, yo creo porque en año preelectoral, históricamente, no vamos a echar la culpa ahora, es medio complicado. No, yo creo que es complicado. Es un año de no hacer nada, es un año de dedicarse a buscar cuál es la forma de convencer más a los votantes y de decirle lo que quieren escuchar, más que lo que van a realizar, lo que se va a realizar. En ese aspecto yo creo que no va a pasar nada, y menos después de estos periodos de gobierno con el tema del Frente Amplio, pensar que puede haber un cambio importante para donde tiene que ir en este año preelectoral. O sea que yo creo que hay que verse, que luego vamos a tener un 2019 complicado, también por todas esas razones que comentábamos, sumado al año preelectoral, y bueno, y que los cambios que deberían hacerse, no deberían esperarse, deberían hacerse durante este periodo de gobierno, porque todavía falta más de un año, la verdad que no se van a hacer. Entonces, uno prevé un año complicado, donde vamos a seguir dependiendo de los valores internacionales, de los commodities que producimos, como la única herramienta posible, digamos, de mejora o de empeorar, y con un tema interno muy difícil de encarar, salvo bajar costos y salvo crear más desempleo, que en definitiva eso, pero todos los esquemas, posibilidades de inversión o reinversión con respecto a proyectos, diríamos, de una mayor productividad, una mayor producción, evidentemente eso no está pasando y no va a pasar. Sabemos que hay una desinversión, no una inversión, y evidentemente por más que se le quieran estimular algunos métodos de inversión, la verdad que por ahí no viene. Así que bueno, realmente creo que vamos a tener un año complicado,
pero de todas maneras las únicas complicaciones o las complicaciones se solucionan trabajando, como digo siempre, haciendo el mayor esfuerzo y tratando de ir corrigiendo la marcha a medida que uno vaya caminando, ¿no? Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos entrevistando a Zambrano. Presentó Movistar. Pensando en vos, te damos un cambio de pantalla gratis. Pagá a tus empleados a través del Bro, sin demoras a través de la web con innumerables beneficios para tus colaboradores. Por mayor información, consulte en la dependencia más cercana o a través de la página web www.bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En Paysandú se cosechó el 70% del área de trigo con rendimientos que van entre 3.000 y 4.000 kilos, dijo Edgardo Nasta, técnico de Copagran. Constituimos un equipo que atiende su negocio de la mejor manera, sumando experiencia, responsabilidad y respaldo, con la alegría de estar cada día compartiendo el trabajo del productor en cada parte del país. Di Santi y Romualdo Limitada, pasado, presente y futuro. Río Grande del Sur, el segundo estado triguero de Brasil, ya finalizó la cosecha con rendimientos menores a los de Uruguay, entre 2.200 y 3.300 kilos por hectárea. Llegaron y están disponibles las cubiertas radiales y convencionales Tianli, neumáticos de gran rendimiento, alta fuerza de tracción y excelentes para los caminos y campos uruguayos. Igor Tractors, confianza y respaldo asegurado. El propóleo y la cera no mejoran los precios. Por el propóleo en malla se consiguen $23 por kilo y por el raspado 20, en tanto la cera virgen sigue a 5,50. Gerardo Zambrano cargó contra el gobierno. Están de espaldas al agro, dijo.